para ustedes. Bueno, pues buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida ahora sí a nuestra sesión síncrona número 3. Y en ella vamos a revisar los pormenores de la semana, pues penúltima. Ahora sí que estamos entrando a la recta final de nuestro módulo propedéutico. Para comenzar, voy a compartir con ustedes la pantalla para que veamos la presentación. Permítanme un segundo. Y la pongo aquí. Va, muy bien. Entonces, como les digo, voy a tratar de ser muy breve. Ojalá que no tengamos inconvenientes también con el desarrollo de la sesión. Bueno, el objetivo de nuestra semana, bueno, antes que eso, la sesión, la unidad 3, pues que comienza ahora, tiene por título Prepa en línea C. Bueno, pues prácticamente vamos a conocer el funcionamiento ahora sí de Prepa en línea, que yo les he estado tratando de contar un poquito a través de las semanas. Sin embargo, bueno, pues esta es la semana número 3 que vamos a empezar a observar el modelo ahora sí tal cual, las herramientas y todo esto. ¿Por qué esta está la semana 3? Bueno, porque en estas primeras semanas lo importante es que ustedes se familiarizaran con la plataforma, que tuvieran un acercamiento para conocer cómo se maneja, dónde están las herramientas, dónde están todas estas cuestiones, que es mucho mejor tener estas semanas de entrenamiento para que tengamos nosotros después el conocimiento ahora sí total de este pues maravilloso universo de prepa en línea. Muy bien, entonces nuestros objetivos son pues comprender el modelo educativo como les mencionaba, esto para que nos relacionemos mejor con el proceso educativo que estamos llevando a cabo. Luego vamos a revisar el material central de la plataforma de la semana 3 para resolver correctamente las actividades de esta misma semana. Y finalmente vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas acostumbrado, que yo creo que ha sido muy fructífero, en donde vamos a tratar de comprender qué es la situación por la que estamos pasando, haciendo reflexiones y, por supuesto, si tienen ustedes alguna duda, resolverla inmediatamente. Bueno, primero que nada vamos a ver el modelo educativo. ¿Por qué es diferente? Bueno, grosso modo les voy a platicar un poquito cómo ha venido evolucionando la educación. En un principio, desde el inicio, yo creo, de la edad moderna, tenemos la escuela tradicional. La escuela tradicional básicamente es un aprendizaje que está centrado en el profesor. Es decir, el maestro es el protagonista del conocimiento, el protagonista del aprendizaje. Él tenía el control total del aula y muy posible nosotros todavía nos vamos a encontrar por ahí algún recuerdo de la primaria, de la secundaria, en donde todavía las cosas funcionaban así. Entonces, en la escuela tradicional, el maestro era la figura esencial y el alumno quedaba relegado a un segundo plano. Si se necesitaba, por ejemplo, hacer experimentación, hacer prácticas, quedaba todo a manos del profesor, el alumno no intervenía para nada. Entonces, él tenía la autoridad e incluso, a lo mejor ustedes recuerdan, en la primaria o en la secundaria, el maestro y el resto de los alumnos estaba dividido. El maestro estaba en esta especie de templete un poco más alto que las butacas donde nos encontrábamos todos los demás. Esto porque, pues, viene a representar efectivamente la autoridad. Pero no nada más era una autoridad dentro del salón como un maestro, sino era además una figura que tenía una representación muy importante dentro de la sociedad. No quiero decir que haya sido demeritado a través del tiempo, bueno, tal vez un poco lo podemos ver ahora, sin embargo, era una persona con carácter moral y ético que podía, incluso con permiso de los padres, tener un tipo de control sobre los alumnos, ya fueran pues regaños, castigos, inclusive golpes, pues estaba justificado y estaba aceptado. Gracias a Dios empezamos a ver cómo evoluciona la educación y vamos a observar que empieza a cambiar un poco. Con los estudios de la psicología vamos nosotros a ver esto que es el conductismo, que es precisamente la manera en que la escuela tradicional se llevaba a cabo. Es decir, por ahí a lo mejor les habrán escuchado ustedes de algunos psiquiatras y psicólogos, doctores, que practicaban este método, el conductismo, que pues finalmente tiene dos elementos principales: los refuerzos negativos, los estímulos respuesta. Y bueno, ¿qué son estos?
el estímulo es esta condición. Bueno, primero se crea una condición y se espera una meta, se traza una meta y se espera que a través de estímulos responda el objeto de estudio para completarla. Entonces, tenemos, por ejemplo, a Skinner o a Pavlov, que quizá les recuerde un poquito esto, a lo mejor lo escucharon, que ellos practicaban con animales. Por ejemplo, Skinner, que tenía Pavlov, que tenía el animal, un perro, era un perro en donde al tocar la campana, el perro se acercaba y encontraba comida. Entonces, se empezó a hacer esto continuamente y empezó a ver que cuando el perro escuchaba la campana, ya no iba directamente a la comida, sino que empezaba a salivar, empezaba a prepararse para comer, sin saber si habría o no habría comida. Entonces, se estimula la mente del animal para para conseguir una meta. Después, Skinner tiene una caja con ratones y los ratones tienen que pasar como por un laberinto. Entonces, si se equivoca, el ratón recibe una descarga eléctrica. De esta manera, el ratón va aprendiendo que por aquí no se puede pasar, que hay un obstáculo y finalmente va llegando a una meta. Ahora sí que no nada más trazada en el imaginario, sino también tangible, ¿no? Una meta que es el final del laberinto. Entonces, de esta manera es como se relacionan las teorías de la psicología con los modelos educativos. Posteriormente, ya muy cercano al siglo XIX, nosotros vamos a tener la escuela nueva. La escuela nueva tiene otras tendencias también psicológicas. Hay que ver que van de la mano estas tendencias. Y algo muy importante, no es que una venga a reemplazar a la otra, sino que es una combinación de todas. A lo mejor por ahí están empezando ustedes a recordar un poquito qué era lo que sucedía en su educación previa prepa en línea. Entonces, en la escuela nueva es inaugurada por un señor que se llama Dewey, que es en Estados Unidos, en donde empieza a fomentar estos cambios radicales. Los salones empiezan a ser, pues, áreas de aprendizaje. Se empiezan a crear estos estímulos, no nada más, empezamos a ver que se crean atmósferas para el aprendizaje. Es decir, si ya se necesita hacer una experimentación, él propone y empieza a meter dentro de las escuelas los laboratorios. O si necesita ejemplificar, bueno, ahora invita al alumno a presentarse y a pasar al salón, por ejemplo. Algo que en la escuela tradicional no se encontraba. Entonces, ahora, ¿cuál es el cambio que nosotros vemos? Vamos a observar cómo el maestro, de ser la figura principal, se relega y ahora es el estudiante que pasa a primer plano. A partir de eso, la psicología también empieza a estudiar y nos empieza a regalar nuevas maneras para observar cómo el aprendizaje es, valga la redundancia, aprendido, con H, ¿verdad? Esta es una aprensión. ¿Cómo empezamos a sumergirnos dentro de este proceso? Y vienen otras nuevas tendencias psicológicas. Por ejemplo, está el constructivismo, donde el constructivismo nos dice que los alumnos pues no necesitan toda la información dada como pasaba en la escuela tradicional, sino que a través de la experimentación, a través de la socialización, algo también importante ahí de Vygotsky, es que vamos nosotros haciendo nuestro propio aprendizaje. Entonces, construimos nosotros y lo veían así. El aprendizaje que el maestro da, pues, el conocimiento que el maestro posee, lo brinda, pero no completamente ni directamente, sino creando estos espacios en donde los alumnos puedan tomar el aprendizaje e irlo ensamblando. Es como una especie de andamiaje, como si nosotros viéramos que se construye un edificio, así el alumno va con sus propias manos, con sus propios medios y sus propias habilidades, formando eso tan importante que es el conocimiento. Después viene la tecnología educativa, que no es como nosotros la habíamos conocido, como la conocemos actualmente. Generalmente ahora escuchamos tecnología educativa y pensamos inmediatamente en educación en línea, en tecnologías de la información y de la comunicación. Sin embargo, la tecnología educativa fue implementada dentro de las aulas y pues no se hacía precisamente con una computadora tal cual, sino que empezamos a ver cómo el maestro empieza a hacerse de técnicas para enseñar y empezamos a ver que se incluyen el juego, la lectura,
el trabajo en equipo, y de esta manera va saliendo una nueva, pues un nuevo tipo de aprendizaje. Y después también tenemos el cognitivismo, donde psicólogos como Jean Piaget tienen estos estudios, hacen esos experimentos en donde empiezan a ver que el cerebro de las personas empieza a desarrollarse de diferentes maneras y por etapas. Por ejemplo, en los alumnos niños, él observa que, bueno, de hecho, de los 3 a los 10 años aproximadamente, podemos ver nosotros a los 15 años que empieza a segmentarse el aprendizaje con algo que él llama por estadios. Entonces, primero empieza a ver cómo el niño empieza a conocer el mundo a través de la boca, luego a través de las manos, del tocar, de todo esto, después cómo va pasando y hay una evolución, ¿no? Al principio vemos al niño que es egoísta, que siempre tiene la razón, pero pues esto antes se veía, pues, o nosotros lo consideramos como un niño malcriado, ¿no? A veces a mí me da mucha risa, les he comentado, yo soy mamá también, y hay mucha gente que se enoja con Pepa la cerdita, ¿no? Con Pig. Pero si realmente nosotros somos objetivos, lo que estamos viendo es una niña de 5 años, es una niña en todo el entorno de desarrollo en este estadio en el que lo representa Jean Piaget, donde ellos piensan que tienen la razón, donde la verdad absoluta la tienen ellos, donde la visión es estrictamente unidireccional, donde no hay un acercamiento al compartir las ideas de los demás, entonces va a través de los estadios desarrollando también estas prácticas sociales, la empatía, la tolerancia, el respeto, y vamos nosotros pues construyendo finalmente la escuela nueva, y claro que pudiéramos nosotros a lo mejor integrar algunas otras técnicas u otros estudios psicológicos. Y posteriormente, gracias al trabajo de la escuela tradicional y la escuela nueva, que les repito, no es que una desaparezca para sustituir a la otra, se crean nuevos modelos educativos. Y por ejemplo, esos modelos educativos son pues una mezcla, van a escucharlo ustedes, entre cómo crear que el aprendizaje del alumno sin que dependa directamente del maestro, crear también una persona independiente y autogestiva. Por eso tenemos varios modelos educativos. Hay algunos, por ejemplo, que se manejan dentro de los propios sistemas, por ejemplo, en las instituciones. Tenemos ahora que ha estado tanto de moda el de por competencias, que ya va un poquito en declive, y tenemos también el conectivismo. Ahorita vamos a revisar qué son las competencias. Del conectivismo les he platicado yo ya un poco. El conectivismo es precisamente esto que tenemos nosotros en Prepa en Línea C, donde a través de las experiencias de unos y de otros vamos tejiendo redes de conocimiento y vamos adquiriendo este aprendizaje global de una manera en que podemos aprender u observar las perspectivas de los demás, siendo respetuosos, siendo tolerantes y aprendiendo de esta forma a llevarnos o a llevar ese aprendizaje a la vida práctica, que es finalmente lo que se espera. Las competencias ahorita vamos también a estudiarlas, les digo que ya van un poco en declive, porque ahora tenemos modelos educativos que están basados, por ejemplo, en las inteligencias múltiples, que quizá ustedes si tienen sobrinos o sus propios hijos, puedan escuchar por ahí, ¿no? Y que, por ejemplo, ahora con estas cuestiones de los talleres o de los clubes que tienen dentro de las primarias, sobre todo, vemos que empiezan a tratar de desarrollar habilidades diferentes. Por eso vemos clubes de música, de agricultura, de español, de lengua, porque gracias al psicólogo y al maestro Garnier, tenemos nosotros la habilidad de observar que todos aprendemos de manera distinta, y a través de estos experimentación y todo esto, pues nos abre la puerta a que nosotros saquemos provecho de esa habilidad. Entonces, bueno, el conectivismo es esto que manejamos nosotros aquí en Prepa en Línea, pero que también está muy conectado con las competencias. Ahora sí, ¿qué son las competencias? Las competencias son, como su nombre lo dice, eso en lo que nosotros somos competentes. Y hay 3 pilares básicos dentro de la educación de este siglo XXI. Los pilares son el saber saber, que bueno, que son esa cuestión de los saberes de Lors, que es el saber saber, el saber ser y el
Ay, perdón, se me fue uno. Es el saber saber, saber ser y saber aprender. ¿Sí? Son estos tres pilares básicos en los que se basa la educación. Y se complementa también con las competencias, dado que precisamente lo que buscan es una reproducción del aprendizaje en el mundo práctico, como les comentaba. Aquí en Prepa en Línea nosotros contamos con 3 tipos de competencias. Las genéricas, que las genéricas son las que nosotros encontramos en el perfil del egresado. Cuando ustedes entren a la currícula o al mapa curricular van a poder observar. El egresado de Prepa en Línea CEP será capaz de reproducir textos, distinguir entre información, crear sistemas, a lo mejor será una persona hábil en las matemáticas, y hay todas estas cuestiones, ¿no? Esas son las competencias. Y que generalmente están otorgadas o están identificadas, mejor dicho, por infinitivos, ¿sí? Esto de trabajar en equipo o crear tal cosa, ser hábil en o manejar las tecnologías, son estas cuestiones. Entonces, también estas genéricas lo que buscan es crear personas determinadas y que tengan un aprendizaje o un cuidado del sí, que tengan el trabajo colaborativo, el conocimiento del mundo y del medio. Esto es con la finalidad de insertarnos en el mundo laboral, en el mundo práctico. Son transferibles, perdón, son transferibles y transversales. ¿Qué quiere decir esto? Que es, ninguna se despega de la otra, todas son como tejidas. Van haciendo un corte dentro de todas las materias. Ahorita vamos a ver el mapa curricular y vamos a ver cómo se observa esto. Las disciplinares son, como su nombre lo dice, por disciplinas. La comunicación, matemáticas, ciencias experimentales, sociales y humanidades son como grandes bloques en donde nosotros vamos encontrando conocimientos específicos. Y finalmente tenemos las profesionales, que estas son el uso de tecnologías emergentes en el ámbito laboral. Les recuerdo, estas competencias son las que ustedes van a adquirir a través de Prepa en Línea CEP. ¿Qué significa esto? Que al final, que son los últimos módulos, ustedes van a tener estos dos últimos con estos títulos, el uso de las tecnologías emergentes, porque esto nos marca directamente una competencia pues necesarísima para el mercado laboral que actualmente tenemos en México. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les comentaba. Este es nuestro modelo. El modelo educativo está centrado directamente en ustedes. Yo como figura, pues, si se fijan mi nombre, mi puesto o mi rol es de facilitadora. Ya no soy una maestra tal cual. ¿Por qué? Porque, como el nombre lo indica, yo facilito el aprendizaje, les doy las herramientas. Sin embargo, no hay una clase directa durante toda la semana, salvo las sesiones síncronas, en donde el aprendizaje se va dando o el conocimiento se está transmitiendo. Entonces, el aprendizaje, si nosotros observamos, es constructivista, conectivista y social. Las competencias son estos conocimientos, habilidades y actitudes que ustedes van a desarrollar y que son las 3 que acabamos de ver. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la educación de prepa en línea? Entonces, el prepa en línea nos demuestra esto. Es flexible, dado que ustedes pueden entrar de acuerdo al horario, de acuerdo a la pertinencia con sus actividades. Es disponible porque nada más se necesita conexión a internet y puede lograrse incluso desde un teléfono móvil. Las competencias estratégicas, perdón, las competencias estratégicas, que son precisamente estos medios en que se completa el modelo educativo que nos permite alcanzar estas habilidades. Perdón. Luego, los recursos interactivos son todos estos recursos con los que contamos dentro de la propia plataforma. Los audios, los videos, los gráficos, las infografías. Y tenemos una determinación a logros claros. Ustedes saben específicamente qué es lo que van a lograr en cada módulo y con cada actividad. Disculpenme un segundo. Ahora, recuerden también que como el modelo está basado directamente en el estudiante, este es un proceso autogestivo y autorregulatorio, es decir, no hay un edificio físico, no hay un horario cerrado y cuadrado que nos meta a todos en un sistema, sino que nosotros mismos vamos construyendo esta educación. Por lo tanto, es bien importante que ustedes se empeñen en lograr las actividades, en participar, en tener una comunicación constante y abierta.
en hablar si tienen alguna duda y pues estas cuestiones que dependen de nosotros. ¿Cuál es el papel del estudiante? Bueno, ya hemos platicado un poquito cuál es su rol. Sin embargo, estos son tanto habilidades, actitudes que deben ustedes de tener, como también tips. Entonces, el alumno de prepa en línea planifica. Por eso habíamos visto nosotros al inicio del curso cómo poder utilizar la agenda, que hagamos horarios, que especifiquemos y nos determinemos a un lugar específico donde hacer las actividades o ponernos tal o cual día a realizarlas. Establece prioridades, entonces esto es discernir entre las actividades programadas para saber cuál es la más importante. Por lo tanto, algo que ha surgido durante esta semana es que muchos de ustedes estaban preocupados porque no habían alcanzado a hacer las actividades formativas. Acuérdense ustedes que lo más importante son las actividades integradoras. Las formativas son muy, muy importantes porque complementan esto que ustedes están haciendo en prepa en línea. Sin embargo, si por tal o cual razón no pudieron hacerlas y ya pasó de la semana, yo no las manejo directamente. No puedo abrir yo los espacios como lo hago con las actividades integradoras. Entonces, ya los cuestionarios se cierran, el foro ya no es posible recuperarlo, y así va pasando durante todo prepa en línea, ¿no? Las actividades formativas van directamente encargadas de la plataforma y esas sí son como estáticas. En cambio, las actividades integradoras, pues yo las califico, tengo comunicación directa con ustedes, veo el trabajo tal cual, entonces podemos hablar y pudiéramos decir que las actividades integradoras serían esto que es lo más importante. Luego la elaboración de la agenda de la que ya hemos hablado y realizar el seguimiento. Esto es bien importante porque muchas veces nos hemos topado con cuestiones como a veces hay algún error en el archivo y no lo puedo abrir. Entonces, yo tengo que evaluarlo, o más bien, sí, mandarlo como no evaluable para que ustedes reciban la información, vean que no se pudo enviar, entonces reemplacen el documento que ya mandaron, fijándose siempre que se pueda abrir, que se pueda ver y que tenga lo que ustedes desean. Pero si ustedes simplemente lo dicen, bueno, pues un 0 y lo dejan así, están perdiendo una calificación. Entonces es bien importante que ustedes tengan un control sobre las actividades que están llevando y sobre todo sobre las cuestiones que están ustedes, que tienen que cuidar, ¿no? Que es este proceso de la acumulación de puntos, de cumplir con los trabajos. Muy bien. Entonces, por ahí me está marcando otra vez la cuestión de la red inestable. Acuérdense, si por cualquier cosa se congela o lo que sea, permanezcan ahí, yo me conecto nuevamente. Entonces, bueno, el mapa curricular, que es esto que comentábamos también, son estos grandes bloques de conocimiento. Entonces, si me permiten, voy a dejarlos tantito con esta pantalla y voy a compartirles ahora el recurso de la plataforma para que nosotros observemos de qué se trata. El mapa curricular. Ok, permítanme un segundo. Acuérdense que si tienen alguna duda, cualquier cosa, pueden escribirla en el chat para que no se nos olvide, porque de pronto nos salimos de la sesión y nos quedamos con la espinita, ¿no? Chin, debí de haberle preguntado y ya se nos pasó. Entonces, bueno, voy a volver a compartir mi pantalla. Ya este documento ustedes lo conocen. Sin embargo, me gustaría que lo revisáramos juntos. El primer bloque que ustedes ya después de ser aspirantes, bueno, se van a convertir ahora sí en estudiantes y el primer módulo es la tecnología de información y comunicación. Ahí ustedes van a empezar a hacer, si pasan ustedes el cursor sobre el cuadrito, van a ver de qué se trata. Bueno, pues básicamente son las herramientas informáticas básicas, los procesadores de texto, compartir archivos en la nube y todas estas cuestiones. Luego vienen las de comunicación, que yo he tenido la oportunidad de impartir hasta el módulo 8, entonces hemos visto ahí la experiencia en esta, ¿no? De la información al conocimiento, la organización del tiempo, la gestión de las tecnologías, luego la literatura, que también es una parte muy bonita, la argumentación, que es esta creación, empezamos a ver ahí el ámbito científico, ¿no? Cómo empezamos a crear las hipótesis o las tesis que posteriormente nos serán bien
necesarias. Mi mundo en otra lengua, bueno, estas dos, el 6 y el 7, son módulos en inglés que nos sirven precisamente, son módulos con inglés práctico, con un inglés que se necesita para insertarse también al mercado laboral. Luego el 8, 9 y el 10 vendrían a ser estos de las humanidades y ciencias sociales, donde empezamos a ver las noticias, la historia, empezamos a observar esas transformaciones en el mundo y empezamos a comprender las problemáticas actuales. En el bloque 4, las representaciones simbólicas de algoritmos, estas son 3 materias de matemáticas. Luego, en el bloque 5 vienen las ciencias experimentales. El bloque 6, las matemáticas otra vez, pero de otra manera. Si se fijan ustedes, estas son matemáticas un poco más, pudiéramos decir, avanzadas. Estadística, cálculo, dinámica, que es más o menos como física, ¿no? Lo que nosotros conocemos como física. Luego tenemos ya al final el módulo 20 y el 21, que equivalen a la cuestión del conocimiento del medio, la optimización de sistemas naturales, el impacto de la ciencia y la tecnología, donde ustedes van a ir adquiriendo estas cuestiones de las que hablábamos, ¿no? Que son las competencias genéricas también. Y finalmente, vemos estas que son las profesionalizantes, donde nosotros observamos cómo el alumno de prepa en línea será una persona capaz de gestionar la información y la comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación, para insertarlas dentro del área de trabajo. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir también esta pantalla. Regresamos otra vez a la presentación. Entonces, bueno, básicamente este es nuestro mapa curricular, y así como su nombre lo dice, es como si nosotros navegáramos o paseáramos dentro de un país, y ahí vamos nosotros observando cómo hacia dónde nos podemos dirigir, hacia dónde vamos, que esto es bien importante, que nosotros tengamos este panorama bien abierto también, de observar hacia dónde va mi educación, hacia dónde me va guiando mi camino por prepa en línea. Entonces, bueno, las actividades integradoras 5 y 6, yo creo que son cuestiones muy, muy sencillas. Sin embargo, bueno, con mucho gusto las observamos. Estas actividades se tratan sobre todo de la cuestión de la reflexión. Si se fijan ustedes, incluso puede parecer hasta repetitiva, ¿no? Sin embargo, es bien importante que nosotros observemos las tablas, observemos las instrucciones, para que podamos identificar qué es lo que se nos pide, qué es lo que necesitamos nosotros integrar en esta actividad. Entonces, en la primera, aquí viene, que es actividad integradora número 5, mi pasado y presentes educativos. Y aquí viene esta tabla. Si se fijan ustedes, son puntos muy específicos: cómo te enseñaban, qué materiales o recursos utilizabas para enseñar, cómo se dirigía a los estudiantes. Entonces, en la primaria, luego en la secundaria, si se fijan, son de 3 a 4 líneas. Entonces, traten de ser muy breves, pero también, como ya les he comentado, traten también de hacer una verdadera reflexión. Traten ustedes de acordarse, traten ustedes también, ahora con lo que les he platicado, cómo ha evolucionado la educación, pues ver de qué manera ahora, cómo podemos nosotros comparar y contrastar lo que aprendimos en primaria y en secundaria con lo que ahora vamos a ver en prepa en línea. Luego vamos a tener aquí nuestra propia tabla, que es necesaria para llenar. Si se fijan, la primera es esta parte de la participación del profesor, luego del estudiante, cómo son las aulas de clase, la forma de la evaluación, la forma de estudio, los servicios institucionales. Esto también varía, dado que en prepa en línea vamos a tener otro método completamente distinto. No tenemos aula, pero tenemos la plataforma. ¿Cuáles son los servicios? A lo mejor no tengo precisamente un laboratorio químico, pero sí tengo servicio médico, sí tengo control escolar, la orientación que nos daban en la secundaria, por ejemplo, bueno, ahora a manos de quién estará, pues del tutor, servicios estudiantiles, dónde puedo obtener yo un certificado, dónde me puedo acercar, dónde puedo escribir para obtener todo esto.
Luego vamos a ver cómo será mi educación, ¿no? El contrastar, que es lo que decíamos. Y finalmente vienen dos preguntas que es bien importante que ustedes la respondan. Si se fijan, dice, hay que mencionarlas de manera breve, de 4 u 8 renglones. Entonces, hay que realmente hacer esta reflexión sincera y profunda para contemplar la respuesta de estas dos preguntas. ¿Qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa a la que estás viviendo? ¿Cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Entonces, traten ustedes de ver todas las diferentes aristas que su vida tiene, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado y a qué nuevos métodos, a qué nuevos obstáculos se van ustedes a enfrentar. Muy bien, voy a compartirles entonces ahora también la pantalla de la actividad integradora número 6 para que veamos, ¿no? Inclusive, saben que estoy teniendo por ahí la anotación de otra vez del internet inestable, entonces posiblemente se corta, pero recuerden permanecer. Bueno, y bueno, tenemos la educación en prepa en línea y aquí vemos, están una serie de oraciones y hay que reflexionar. Yo, ¿qué es lo que les recomiendo? Pueden ustedes estar ahí con el documento. Ok. Ok, parece que me está marcando aquí un pequeño error.